La semana pasada les había dicho, ¿qué fue primero, el reino de los cielos o el reino de la tierra? ¿Qué fue primero? El reino de los cielos, ¿no es cierto? Por lo tanto, Dios quiere instaurar su reino también en la tierra, y en principio fue así. Después el hombre dijo, no, yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo. Tomó del fruto que no debía tomar y terminó precisamente de separarse de la gloria de Dios. La humanidad cambió el dar gloria a Dios por satisfacer los deseos naturales del hombre, y allí terminó de crearse la homocracia, en donde todo es del ser, todo sale del ser y es para el ser. O sea, lo primero es para mí, lo segundo es para mí, lo tercero es para mí, y si algo queda, también es para mí. El mensaje del día de hoy se titula Los deseos, y está basado en Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Los deseos. ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos? Les pregunto, ¿ustedes creen que los deseos sean malos? Veamos qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, la persona que escribe precisamente esta carta, que escribe esta porción, es el apóstol Santiago. Y es curioso saber qué significa Santiago. En primer lugar, la Biblia registra al menos en el Nuevo Testamento al menos 5 nombres de Santiagos. Nombra por lo menos a 5 Santiagos. Y Santiago era un nombre común para la época y viene de una contracción. A ver, más o menos hagamos un símil con nuestra cultura. En nuestra cultura, ¿cómo se les dice a los José? ¿Cómo? Pepes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Así se les llama a los José, ¿verdad? En la cultura judía, Santiago no era un nombre original, sino terminaba de ser un nombre que se le daba a una persona que tenía otro nombre. Y viene de la contracción de, en primer lugar, santo, que significa apartado para Dios, y de Jacobo, que significa el que suplanta. Viene de Jacob. Ustedes recordarán Jacob y Esaú. Jacob, que fue el que salió tomándole del tobillo a su hermano para no perder la primogenitura, y con el paso del tiempo terminó de suplantarlo y recibir la bendición de parte de su padre. Entonces la contracción de santo y el que suplanta termina de ser el nombre Santiago, San Jacob, y fue migrando hasta ser Santiago. Ahora, ¿qué significa Santiago? En griego, Santiago significa el que cambió. Miren, llamar a una persona suplantador no debe ser nada bonito, ¿no es cierto? Jacob o Jacobo significa el que suplanta. Imaginen un niño chiquito que pasa por ahí, que le digan, den llamando al suplantador que venga a comer. ¿Cómo se sentirá esa criatura, no? Pero la persona que, ese Jacob, ese suplantador, que termina de ser tocado por la presencia de Dios, toma otro nombre que se llama Santiago, que significa el que cambió. O sea, de José a Pepe. Entonces Santiago significa el que cambió. ¿Estamos hasta allí? ¿Sí? El que cambió. Santiago es el autor de esta carta, y este Santiago específicamente, porque les digo que al menos son nombrados 5 en el Nuevo Testamento, este Santiago tenía un nexo súper fuerte con Jesús. ¿Por qué tenía este señor un nexo súper fuerte con Jesús? Lo primero que debemos nosotros comprender es que el Santiago que escribe esta carta era un hombre extremadamente conocido por su manera de defender la fe. Era un hombre apasionado por defender la fe. Él terminó de ser el pastor de la naciente iglesia de Jerusalén. Este Santiago del que vamos a hablar era un cristiano que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén. Recuerden ustedes que Jerusalén era la capital religiosa, en donde estaba el templo, donde estaban los judíos tradicionales. Y Santiago venía a ser un jovencito quien pastoreaba, quien llevaba adelante una iglesia que profesaba a Jesucristo, quien puso a temblar el sistema. Por lo tanto, este Santiago tuvo que haber tenido un carácter súper fuerte para poder enseñar cosas que iban en contra del sistema. Pero ¿por qué este Santiago tenía que ver con Jesús? Antes de llegar a eso, quiero que ustedes miren la manera como Santiago terminaba de ser importante. Este Santiago estuvo en medio de una disputa entre Pablo y Bernabé por un tema de la circuncisión. Andaban peleando Pablo y Bernabé. Andaban en un problema los dos. Y miren lo que registra Hechos
capítulo 15, versículo del 13 al 15 dice: y cuando ellos callaron, o sea, se refiere a Pablo y Bernabé, cuando se callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Había un problema donde la iglesia primitiva no sabía si es que los que no habían nacido en el pueblo de Dios, los judíos, podían o no ser salvos. En medio de esa situación aparece este Jacobo para decir: a ver, señores, lo que está sucediendo aquí ya está escrito, y empieza a referenciar las escrituras. Este Jacobo es el mismo Jacobo que escribe la carta, y este es el Jacobo que les cuento que tenía precisamente un nexo muy fuerte con Jesús. Veamos la primera vez que termina de ser nombrado precisamente este Jacobo, y por qué les digo que tenían una raíz fuerte con Jesús. La gente estaba escuchando al maestro y se admiraba de Jesús y de su sabiduría. Se preguntaban: este señor, ¿de dónde salió? El pueblo original de Jesús le escuchaba hablar y se admiraba y decía: ¿y este hombre de dónde salió? Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13:55. Dice: y venido a su tierra, se refiere a Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Se refiere a Jesús, ¿no es cierto? ¿No es este el hijo del carpintero? Se preguntan: ¿quién era el carpintero? ¿Cómo se llamaba? José, ¿no es cierto? Y miren lo que dice después: ¿no se llama su madre María? Estamos hablando de Jesús, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice a continuación: y sus hermanos, ¿hermanos de quién? Y sus hermanos Jacobo, que es el Jacobo del que estamos hablando, José, Simón y Judas. En otras palabras, un matrimonio normal como el de María y de José habían tenido más hijos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y dentro de esos hijos estaban Jacobo, José, Simón y Judas. O sea que este Jacobo, que se convirtió en Santiago, ¿qué viene siendo para Jesús? O sea, humanamente, entre comillas, viene a ser su hermano de sangre. Sabemos que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y tiene una naturaleza 100% humana y 100% divina. Pero los padres terrenales que Dios ocupó, en el caso de María y José también para acompañar su crecimiento, que Dios ocupó para que Jesucristo nazca, no lo concibió José, sino el Espíritu Santo. Miren, los padres terrenales, entre comillas, padres, terminaron de tener más hijos. Y ahí está metido Jacobo, José, Simón y Judas. Este Jacobo fue parte de los discípulos de Jesús y caminó con Jesús y estuvo con Jesús. Y si la gente de afuera se admiraba de las enseñanzas de Cristo, ¿cómo creen que los hermanos de Jesús percibían las enseñanzas? ¿Cómo creen que los hermanos percibían lo que él decía? Bueno, veamos qué es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia mismo lo describe. Está en Juan 7, versículos del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, la gente de fuera decía: pero este hombre que está hablando, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Este Jesús no es hijo de José, no es hijo de María, no es hermano de fulano, de fulano, de fulano. Y sus hermanos le decían: oye, pero si quieres hacer una cosa media grande, ¿qué haces aquí? Mejor ándate para allá, pues date a conocer. Y la acotación que termina de hacer Juan es que ni los hermanos creían en él. Paréntesis. Cuando uno cree en Jesucristo y empieza a tener una transformación de su corazón, la gente que habitualmente nos ha conocido tampoco cree en ese cambio. Más o menos nos dicen: ¿qué es que estás haciendo? ¿A dónde es que te vas los domingos?
a la iglesia: oye, pero vos no eres el que antes hacía esto, este otro, ahora estás de hermanito. Miren, si la gente no cree que ustedes están teniendo un verdadero cambio y trata de minimizar la obra de Dios en sus vidas, déjenme decirles que están viendo realmente algo que ellos no pueden tener, que todavía no pueden tener. No se sientan mal si les dicen: pero será, y vos orando ahora, y vos ahora tratando de llevarte bien con tu mujer y tratando de llevarte bien con tus hijos. No tengan miedo por eso. Hasta el mismo Señor Jesús, ni sus hermanos creían en Él. Pero la obra de Jesús no se detuvo porque creían o no creían. Hay historiadores que dicen que más o menos Santiago era un joven muy afrentoso con Jesús, dirían en la costa, ¿no? Afrentoso, dirían. O sea, era una persona muy difícil para Jesús. Más o menos se paraba y le decía: oye, pero vos eres hermano mío, pues si tu mamá es mi mamá, pues. Y vos vienes a decir que el Cristo, que yo soy la sal, que yo soy la luz. Vos eres de aquí mismo, si eres parte de nosotros. O sea, más o menos ese era Santiago, un jovencito muy respetuoso con Jesús. Y que, como ustedes ven, no lo hacía en secreto, le hacía quedar mal en público. Porque para que Juan se haya dado cuenta que ni él creía precisamente en Jesús, era ¿por qué? Porque seguramente lo hizo en público, pues. Estamos frente a una persona complicada. Estamos frente a una persona que se le paraba a Jesús y minimizaba su obra. Estamos frente a una persona que era incrédulo. Estamos frente a un envidioso. Y estamos, aparte de eso, aparte de incrédulo, aparte de envidioso, era desafiante. ¿A cuántos nos gusta tener a una persona incrédula, envidiosa y desafiante al lado nuestro? Pues bueno, Jesús tuvo que enfrentar a su propio hermano, entre comillas, siendo una persona envidiosa, incrédula y desafiante. Pero ¿cómo esta persona termina de llegar a ser un instrumento en manos de Dios? Al igual que Pedro, el autor de esta carta, Jacobo, este apóstol, llegó a tener una experiencia con Dios después de que Jesús se fue. Pedro caminó con el Señor y la noche que fue tomado terminó negándolo 3 veces. Todos los discípulos salieron dispersos. Se vuelven a juntar, o el maestro les vuelve a juntar más bien, y en la ascensión lo presencian sus discípulos, lo presencia precisamente Jacobo. Y después de eso empiezan a permanecer en lo que los discípulos llamaron el aposento alto. Esto está en Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: y entrados subieron al aposento alto, era el sitio donde buscaban la presencia de Dios. Era un lugar donde moraban Pedro y Jacobo. Este Jacobo es el que le estamos hablando. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está más completo el cuadro. Nos damos cuenta quién era este Jacobo. Este Jacobo, una persona complicada, una persona difícil, una persona afrentosa con Jesús, una persona incrédula, aparte de eso una persona envidiosa con él, y aparte desafiante, malcriado, que le hacía o trataba de hacerle quedar mal a Jesús, es el que termina escribiendo una carta que da enseñanzas universales. Él tiene una experiencia sobrenatural en Pentecostés, cuando son bautizados con el Espíritu Santo y cuando Pedro se levanta y da un discurso. También estaba metido este Jacobo. Y Jacobo se convierte después en el pastor de la iglesia naciente de Jerusalén. Y resulta que este señor Jacobo termina de entender precisamente que él es apartado para Dios. Y ya no terminó de ser el suplantador, no continuó siendo el suplantador, sino que fue el apartado para Dios y se convirtió en el que cambia. Por eso, en su carta se presenta en el primer versículo así, dice Santiago, ya no dice Jacobo. Jacobo era el suplantador. Santiago es el nombre compuesto del que cambia. Y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren cómo cambia el tenor de sus palabras. Ya no es el jovencito desafiante. Igual que muchos de nosotros, ya no somos el que hacía las cosas como que quería, como le parecía bien.
nos hemos convertido en siervos de Dios y de Jesucristo. Asimismo Santiago. Santiago empieza diciendo siervo de Dios y de Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Miren, terminó de ser ese jovencito malcriado, envidioso, incrédulo, desafiante, afrentoso, se transformó en un siervo de Dios. Se transformó en un siervo de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que nos deja una carta con 54 mandatos en 108 versículos. Y en esa carta, en 7 veces se termina de llamar siervo de Dios. Santiago, por lo fuerte de sus declaraciones y por la manera como enfrenta a la religiosidad en Jerusalén, en el año 62 después de Cristo termina ser muerto a pedradas. Lo apedrearon y lo mataron. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se dio cuenta de quién era Jesucristo y lo que debía hacer con el mensaje de Jesucristo. Y se paró frente al poder y les dijo lo que tenía que decir. El poder lo terminó matando. Muerto a pedradas en el año 62. Nos deja una carta de carácter universal, una carta que se llama una carta católica. El término católico quiere decir universal. Nos deja una carta de carácter universal que está dirigida a todo creyente repartido en todo el mundo y no solamente una comunidad específica. Cuando uno lee Santiago, parecería que lo escribió alguien ahorita, pero para lo que estoy pasando ahorita. Pablo siempre se presenta y dice a quién va dirigida la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Éfeso, en Corinto, en Colosas, en donde sea. Santiago, en cambio, presenta una carta a las 12 tribus de Israel, o sea, a todo el mundo. Tiene un carácter universal. Las enseñanzas son de aplicación directa. No hay mayor espacio para interpretaciones. En realidad uno lee Santiago y uno lo puede comprender sin necesidad a veces mayor de entender el contexto, porque tiene un carácter universal, porque es de aplicación directa. Son enseñanzas vigentes, son enseñanzas actuales para quien necesita ser transformado por Dios. En otras palabras, lo que hace Santiago en su carta es compartir lo que a él le dio resultado. De cómo, al ser un jovencito afrentoso, envidioso, incrédulo, se convirtió en un siervo de Jesucristo. Las enseñanzas de Santiago terminan de ser esas. Las claves que a él el Señor le indicó, le enseñó, para que él pueda convertirse en un siervo de Jesús. ¿Estamos hasta allí? Bueno, ahora sí comienza el mensaje. Esta era solo la introducción nomás. De veras. Bueno, el mensaje de hoy se llama Los deseos y está basado en Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos al primer versículo. Comienza diciendo el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pasión, casi siempre se identifica esta palabra pasión con un deseo sexual, pero en realidad va más allá. Pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar tu voluntad y perturbar tu razón. Nuestros conflictos nacen en las pasiones, que es un afán desmedido por llegar a satisfacer un deseo que yo tengo. ¿Por qué termina de ser el deseo o los deseos? Termina de ser un fundamento de la homocracia. Porque si yo soy el centro, lo que busca el reino del hombre es satisfacer el deseo que yo tengo, sin importar el deseo que sea. Son felices, déjenles. ¿Saben decir no? ¿Han escuchado eso? Si son felices, ¿en qué les afecta a ustedes? Déjenles. ¿Por qué? Porque el reino del hombre lo que busca es satisfacer deseos personales. El problema de estos deseos es que a veces se vuelven esas pasiones tan vehementes que terminan de nublar nuestra razón. Nuestros conflictos nacen en las pasiones, en ese afán desmedido que a veces nosotros tenemos por llegar a satisfacer una necesidad o un deseo que yo tengo en mi vida. Miren, las pasiones, los psicólogos les desglosan en dos grandes ramas. La primera rama se llama la autoconservación. Una pasión por autoconservarse, y dentro de eso hay necesidades o deseos que satisfacer, necesidades como el hambre, como la sed, como el descanso, incluso como las relaciones sexuales. Les pregunto algo: ¿hay algo de malo en tener una necesidad de satisfacer el hambre?
¿Hay algo de malo en tener un deseo de sed, o sea, de hidratarme? ¿Hay algo de malo en el deseo del descanso? ¿Hay algo de malo en el deseo de tener intimidad con mi pareja, con mi esposo o mi esposa? ¿Hay algo de malo en eso? ¿Dónde está lo malo? Lo malo está cuando esto se convierte en un afán desmedido por satisfacer lo que yo quiero. A ver, vamos por partes. ¿Cuándo el hambre se convierte en una pasión? Cuando caemos en gula, en glotonería. Comemos por comer, nos alimentamos mal y terminamos de tener después consecuencias que dañan nuestro organismo. La gula, la glotonería, es un pecado. Miren, el descanso. ¿Cuándo se convierte en un pecado el descanso? Cuando el hombre nace cansado y vive descansando. ¿No es cierto? Cuando el descanso se convierte en un tema donde es incontrolable, pues. Y hay gente que tiene un romance eterno con su cama. Miren, ¿cuándo se convierte esto en un problema? Se convierte en un problema cuando nosotros no vemos la hora de zafarme de lo que estoy haciendo para llegar a acostarme en la cama y dormir. Y vivir descansando. Y como decía en el Chavo ese personaje, ¿no? Y no hacemos nada para evitar la fatiga. Miren, solamente el que no hace nada no se cansa. El cansancio es parte de toda labor. El que quiere vivir descansado, pues simplemente es una persona que va a terminar sin hacer nada en su vida. Porque toda actividad, tarde o temprano, trae cansancio. Y el descanso es parte de, y hay que darle su real medida. ¿Cuándo se vuelve esa necesidad de tener un momento íntimo con mi esposa? ¿Cuándo se convierte en un pecado? Cuando empiezo a tener un deseo que se convierte en una pasión y se vuelve en un afán desmedido. Y hay parejas que terminan de distorsionar el plan original de Dios y dicen, ya me aburrí con ella, pero cambiemos con el vecino. ¿Han escuchado ustedes esos términos? Miren, cuando se convierte en una pasión, ahí hay problemas. Otro de los grupos que habla precisamente, hablan los psicólogos de pasiones, le llaman la pasión de la autorrealización. Ahí está amar y ser amado, conquistar la aceptación, la justicia y la consideración propia. Miren, no hay nada de malo en amar y ser amado. Todos tenemos esa necesidad de amar y ser amado. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando eso se convierte en una pasión. O sea, cuando hay un afán desmedido para amar y ser amado. Y no importa quién se ponga al frente, yo necesito amar y necesito que me amen, porque necesito aceptación, porque necesito sentirme que yo conquisto algo. No hay nada de malo en conseguir algo. Lo malo está en que ponga todo mi afán allí y que nuble hasta mi razón y no pueda ni siquiera pensar con tal de complacer mi deseo propio, mi deseo mezquino. No hay ningún problema en tener consideración propia. Está bien tener una consideración propia. Lo malo está en que cuando quiero sentirme bien y quiero sentirme que yo soy el chévere de la cosa, llego a tener un afán desmedido y empiezo a hacer cosas incluso dañando a los demás con tal de saciar mi deseo. El problema es que ustedes no es que ustedes tengan deseos, que yo tenga deseos. El problema es cómo saciamos ese deseo. Y hay caminos. ¿De dónde vienen las guerras?, dice Santiago. ¿Ustedes creen que Santiago sabía lo que era un conflicto? Él vivía en conflicto con Jesús, pues. Él sabía lo que estaba hablando. Y está diciendo en pocas palabras, ¿de dónde venía este conflicto? ¿De dónde venía esta guerra? Este pleito que tenía. ¿No es acaso de vuestras pasiones? Acuérdense que les dije que una de las características de Santiago, en principio, es que era un muchacho envidioso. Claro, lo que él quería tener y no lo lograba conseguir, generaba una desesperación en él mismo. Entonces, la pasión se le convertía a él en un combate en sus miembros. ¿Por qué? Porque terminaba de combatir permanentemente su cuerpo, su mente, su corazón y su espíritu. Miren, la palabra combatir
es un verbo que en el griego habla de una acción continua, o sea, de estar todo el tiempo combatiendo, de estar todo el tiempo pensando y luchando entre le hago caso a mi mente, le hago caso a mi cuerpo, le hago caso a mi corazón o le hago caso a mi espíritu. Algunos de nosotros hemos tenido ese conflicto. Ha combatido internamente cada uno de nosotros con a quién le hago caso. Le doy rienda suelta al cuerpo, le doy rienda suelta a la mente, hago lo que me dice el corazón, hago lo que me dice la conexión que tengo con Dios. ¿De dónde viene este pleito? Viene de las pasiones. Es decir, viene de ese afán desmedido por llegar a satisfacer un deseo que no ha sido sometido a la voluntad de Dios. El versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Codiciáis, este verbo con el que inicia el versículo 2, viene del griego epitumeo, que significa fijar fervorosamente un deseo en la mente y en el corazón. Codiciar termina de ser un deseo enfermizo de poseer algo que no me pertenece. El problema no es que tengamos deseos. El problema es que fijemos en nuestra mente y en nuestro corazón obtener algo que no me pertenece. ¿Han escuchado el término de no codiciarás la mujer de tu prójimo? Quiere decir, no fijarás en tu mente ni en tu corazón lo que no te pertenece. Codiciar termina de ser uno de los problemas graves que tiene el ser humano, porque la codicia hace que yo me quede con lo que no es mío. Cuando ustedes me escuchan que en las ofrendas yo oro para que el Señor saque la codicia de este pueblo, que no haya codicia en este pueblo, es eso. Porque la codicia es la polilla del alma que no nos deja en paz, que no nos deja tranquilos, porque nos hace quedarnos con lo que no nos pertenece. ¿Qué no nos pertenece? Hay honra que no nos pertenece. Les acabo de pasar fotos de Jesús y Oriana ahorita llevando precisamente pan y pez a una comunidad. ¿De quién es la gloria? ¿De Jesús y Oriana? ¿Del pastor que les llevó al discipulado de parejas? ¿De la pastora que ha tenido consejería? ¿De la iglesia? ¿De quién es la gloria? De Dios. Codiciar es quedarnos con algo que no nos pertenece. Jesús y Oriana están allá sirviendo al Señor porque el Señor tuvo misericordia de ellos, porque Dios ha hecho una obra con ellos y porque sigue haciendo una obra con ellos. Nosotros somos instrumentos, todos los demás, pero la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Codiciar es quedarnos precisamente con algo que no nos pertenece. La codicia es el camino para satisfacer las pasiones sin llegar a pensar en las consecuencias. La gente que se termina de meter con la vecina, ¿creen ustedes que está pensando en las consecuencias? La gente que se toma un dinero que no le pertenece, ¿creen ustedes que está pensando en la consecuencia? La gente que busca la manera de engañar para obtener algo, ¿cree que piensa en la consecuencia? ¿Por qué? Porque el deseo termina de ser subido a la categoría de pasión. Y cuando se convierte en pasión, uno no razona hasta no tener lo que quiere. ¿Dónde está entonces la salida? ¿Dónde está la solución? Para allá es donde vamos. El camino no es codiciar, el camino es pedir a Dios por la necesidad que tengo, para que el Señor supla mi necesidad de acuerdo a su voluntad. Dice al final, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La palabra pedís al final viene del griego aiteo, que significa pedir, mendigar, implorar, solicitar. ¿Cómo? Pero si yo le he pedido al Señor, pues. Yo le he pedido al Señor que quiero un carro, un 4x4 de 3 filas, es lo que le estoy pidiendo al Señor, pero todavía no tengo. Yo puedo ir con la cédula al concesionario de aquí arriba de la esquina, con mi cédula. Dejar el carro que tengo ahora y sacarme un 4x4, me entregan en un día. Pero ¿saben qué? Esa codicia de buscar algo que por el momento, que ahorita no me pertenece, que en su momento el Señor me dará, pero ahora todavía no. El meterme en esa codicia mañana va a traer lágrimas para mi casa,
para mis hijos, para mi esposa, para mí. Pero ¿cómo, Señor, si yo te pedí que yo quiero esto? Claro, pero me pediste mal. Vamos para allá. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El versículo 3 nos hace ver que cuando pedimos, no lo hacemos de una buena forma. ¿Por qué? Porque la petición muchas veces no está fundamentada en la obediencia, sino está fundamentada en la codicia. A ver, repito. Muchas veces la petición que nosotros hacemos no está fundamentada en la obediencia, en lo que Dios quiere para mi vida, sino en lo que yo quiero para mi vida. La diferencia entre la vida de reino y la homocracia es esa. La vida de reino, en primer lugar, ¿quién es el gobernante? ¿Y cuál es mi papel? En la homocracia, ¿quién es el que gobierna? El hombre, ¿no es cierto? ¿Y qué hago yo? Yo pongo las reglas y yo hago lo que a mí me parece que está bien. Entonces, cuando yo vivo de este lado, poniendo yo las reglas y haciendo lo que yo quiero, cuando me acerco a pedirle al Señor algo, resulta que Dios me dice: estás pidiendo mal. Porque no estás pidiendo de acuerdo a mi voluntad, sino estás pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Y a veces nos rasgamos las vestiduras. ¿Y por qué Dios no me contesta? Por eso. Porque estamos pidiendo de acuerdo a mi visión, de acuerdo a mi tiempo, de acuerdo a mi deseo, de acuerdo a mi urgencia. Terminamos fundamentando nuestra petición no en lo que Dios quiere, sino en lo que yo quiero, en la codicia. A veces oramos por ingresos, a veces oramos por salud, a veces oramos por nuestros hijos, por nuestros padres, pero todo en función de mí, para mí y por mí. Cuando quizás lo que el Señor está esperando es que en mi oración no tenga un pliego de peticiones, sino termine de, en mi oración, reconocer quién es el gobernante y decirle: Señor, en tu tiempo recibiré esto o recibiré aquello. Repito, a veces oramos pidiendo solamente la bendición y nos olvidamos de la obligación. En nuestra oración queremos que: Señor, quiero un carro y quiero que aparezca así. Esa es la bendición. Pero nos olvidamos de la obligación, nos olvidamos de la obediencia. Quizás el Señor de arriba me está diciendo: ¿y para qué quieres eso? Para gastar en vuestros deleites, dice. Deleites viene de la palabra griega hedone, que significa complacer un deseo, un placer o un anhelo de la carne. Y esto dista totalmente de dar gloria a Dios. En otras palabras, busco gastar mi tiempo, mi esfuerzo en el yo de acá para complacerme a mí mismo, en vez de invertir mi esfuerzo, mi tiempo, mi dinero en el reino. Hay una diferencia enorme entre el reino y la homocracia. El reino es una vida de inversión. La homocracia es una vida de gasto. Cuando estoy en la homocracia, para complacer mis deseos, gasto mi tiempo, gasto mi salud, gasto mis esfuerzos, gasto mi dinero, gasto mis prioridades en mí. Porque es algo que nunca más va a retornar. Voy a complacer mi deseo enfermizo y después me va a quedar igual o peor de vacío. En la vida de reino, lo que yo hago es invertir en el reino. En el reino invierto mi vida, mi esfuerzo, mi tiempo, mi familia, mi dinero, mis bienes. ¿Y por qué digo invierto? Porque cuando yo obedezco en el reino, el Señor no suma, el Señor no resta, el Señor no divide, el Señor multiplica. Bueno, cada uno tiene la decisión. ¿Quiere seguir gastando su tiempo, sus recursos, su esfuerzo, su vida en complacer sus deseos? ¿O quiere invertirlo en el reino de Dios? Cuando usted invierte su vida en el reino de Dios, ¿sabe qué? Generaciones son bendecidas por usted, por su presencia, por lo que Dios hace a través de su vida. ¿Sabía usted que la generación actual de adolescentes casi nunca ha visto una pareja llevarse bien, una pareja de un matrimonio?
a un marido y mujer llevarse bien. La generación de hoy, son muy pocos los bendecidos viendo una pareja que se lleve bien. ¿Por qué? Porque vivimos gastando nuestras vidas, gastando nuestros esfuerzos en complacerme a mí mismo. Yo hago esto porque yo me siento bien, porque yo quiero hacerlo. Y con mi pareja tengo una vida sin vida, tratando de hacer lo que yo quiero. En el reino de los cielos es al contrario, es hacer lo que Dios quiere. Y cuando yo hago lo que Dios quiere y a mi ego, a mi yo, a mi carne, a mi deseo le digo no, lo someto a la presencia de Dios, resulta que termino de tener una vida llevadera con mi esposa. Quizás no seamos perfectos, pero al menos nos llevamos, nos entendemos, nos comprendemos. Y eso es una inversión. ¿Por qué? Porque mis hijos van a recibir ese ADN. Porque mi entorno va a recibir ese ADN. Y porque no voy a ser parte de los números. Porque mis hijos sí van a ver una pareja que pese a que tiene diferencias, sabe cómo llevarlas delante de Dios. Cuando usted trata de gastar en sus deleites y gastar sus bienes, su dinero, su tiempo, eso se va por saco roto. ¿Por qué? Porque lo alimenta para usted, punto. Un día se quedará sin plata, sin tiempo, sin bienes. Cuando usted los invierte en el reino de los cielos, cuando usted rinde a la soberanía de Dios su tiempo, ese tiempo termina de ser fructífero. Porque lo que usted aprende hoy aquí, lo que usted comparte con la gente, termina de dar frutos. Yo les puedo decir que me siento muy contento por esos 90 minutos que tenemos con las parejas los lunes y los viernes. Porque da frutos. Porque mi tiempo, mi vida lo decidí invertirlo aquí. Muchos pueden haber elegido irse a la playa, a algún lugar, y está bien, el descanso también es parte de la vida, está bien, lo pueden hacer. Pero Jesús y Oriana decidieron irse a Cayambe a morirse de frío, a pasar en el hotel 5 estrellas, si lo vieron. O sea, tirar un sleeping en el piso y a dormir en un piso frío. No se fueron a ver qué me dan, no se fueron a ver cómo me divierte la comunidad a mí. No se fueron a ver qué me ofrecen a mí. No. En una vida de reino se fueron con otro chip. Se fueron quizás a pasar un poquito mal, pero a dar, a ver cómo ellos pueden ser útiles a una comunidad que quizás carece de salud, quizás carece de ropa, o quizás de un abrazo de alguien que le diga que Dios le ama. ¿De quién es la gloria? Usted decide en dónde quiere invertir su vida. Si la quiere invertir en el reino de los cielos, porque ¿saben qué? Un día la nenita de Jesús y Oriana mirará las fotos y dirá, ese es el ejemplo que yo tengo a seguir. Un día en Venezuela, y aquí está su familia, un día en Venezuela verán esas fotos y ¿qué dirá la gente cercana a ellos? O puede gastar su vida, su tiempo, complaciendo sus deseos. Llenándose usted mismo, sintiéndose usted mismo bien. La decisión es suya. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para gastarlos en los deleites, no para invertirlo en el reino. El versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué Santiago llama almas adúlteras a quienes por un momento están con el Señor y después corren tras sus deseos? Porque él sabía perfectamente lo que era sentarse con Jesús en un monte, recibir una enseñanza magistral de Jesús y sentirse inspirado, sentirse motivado, sentirse feliz, y que después le asalte la duda y diga, pero este es mi hermano, o sea, que está haciéndose que muy sabio, que mucho sabe, que maestro, es igual que mí, pues. O sea, él podía pasar momentos maravillosos con el Señor y después revolcarse con sus deseos, revolcarse con el mundo. Por eso le llama almas adúlteras.
Adúlteras porque tiene amores con Dios y también tiene amores con su carne, con sus deseos. ¿Será que eso nos pasa a nosotros? ¿Será que nosotros podemos salir inspirados, desafiados? ¿Será que nosotros cuando venimos a la iglesia nos sentimos que estamos cerca de Dios, que Dios nos habla? Pero cruzamos la puerta y le damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestro carácter, a nuestros impulsos, a nuestros deseos. ¿Será que actuamos así? Santiago le llama almas adúlteras. Y llama almas adúlteras a quienes pueden tener amores con Dios los domingos y los sábados de noche una buena revolcada con la botella. Así le llama Santiago. Almas adúlteras. La amistad con el sistema del mundo, no quiere decir con el mundo físico, sino con el sistema, eso lo vimos la semana anterior. La amistad con el sistema del mundo, con las formas de pensar actuales, con las costumbres actuales, con los placeres que da el mundo, es una enemistad con Dios porque dejamos de dar gloria a Dios para pasar a complacer mis deseos mezquinos. La amistad con el sistema del mundo nos termina de alejar de Dios. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar como el mundo piensa. Porque procedemos como el mundo procede. Hay mediciones científicas que hablan de que el ser humano no le gusta caer en desgracia solo. Normalmente alguien que esté en desgracia quiere arrastrar a otro más a vivir su desgracia. Y el mundo te dice, no, haz nomás, tranquilo, tranquila. Si hay mujeres que con 8 hijos han salido adelante, vos con 2 no vas a poder. Y a veces son amigas que están pasando por lo mismo, pero no es que les está yendo del todo bien, pues, sino que no sé, como diría mi abuelito, no quieren ser las únicas jodidas. La amistad con el mundo, eso de pegarnos una revolcada cada 8 días. Eso de abrazar las costumbres que no nos pertenecen, nos convierten en almas adúlteras. Santiago sabía lo que estaba hablando, porque él era capaz de vivir con el Señor Jesús un milagro de ver a Lázaro resucitar y después estar diciendo, si es mi hermano, no más. Él sabía lo que estaba hablando. Pero ¿cuál es la solución? El versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Miren, la palabra que está ahí en rojo que dice espíritu viene de una raíz griega que significa neuma, que habla del soplo de aliento de vida original que Dios puso en el ser humano. Cuando dice la palabra que Dios sopló aliento de vida, se refiere a ese espíritu. El Espíritu de Dios que ha hecho morar en nuestras vidas nos anhela celosamente. En otras palabras, ese espíritu original que Dios puso en nosotros, su Espíritu Santo, quiere estar con nosotros y no nos quiere compartir. No se siente bien cuando nosotros tenemos un culto genial, cantamos, adoramos, alabamos, lloramos, nos damos trampolines para atrás, botamos espuma, nos movemos como culebras en las sillas, pero salimos por esa puerta y somos igual o peor que los de antes, igual o peor que los de afuera, dando rienda suelta a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo anhelo, sacando al Señor de la ecuación. Miren, Dios nos anhela celosamente. Él no nos quiere compartir con el mundo y sus placeres. Él no nos quiere tener cruzándonos de la vida de reino a la homocracia. O sea, cruzándonos de lo que Dios quiere a lo que yo quiero. Entonces, pero en esta cosita lo que yo quiero. Después lo demás, sí, Señor, lo de acá. Todo lo que tú digas, Señor, sí, de acuerdo. Pero eso de ponerme de acuerdo con mi esposo y sujetarme a él, eso sí no me pidas.
Ese versículo se me cayó de la Biblia, ese sí mejor ni lo hablemos. Miren, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y cuando nosotros nos pegamos una revolcada con el mundo, así sea 2 minutos complaciendo uno de nuestros deseos, lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo. Lo que hacemos es ese ADN que Dios puso, ese soplo original que Dios puso en nuestras vidas, apagarlo, atenuarlo. Y después nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Yo te pido, te oro, ayuno, y no me escuchas. Porque lamentablemente pedimos para gastar en nuestros deleites. No estamos pidiendo para agradar a Dios. El pecado original del hombre fue sacar de Dios, sacar el dar gloria a Dios por complacerme a mí mismo. Y esa es la estrategia vieja del enemigo, que hasta el sol de hoy tiene la humanidad cautiva. Finalicemos. El versículo 6 dice, pero Él, se refiere a Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia es la palabra griega que suena yariz. Y yariz significa influencia divina en el corazón de otra persona que me hace tener aprobación, favor, gozo, gratitud y mérito. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo me paro delante de Dios y le digo, yo voy a hacer como yo quiero, me convierto en una persona soberbia, porque estoy rechazando el gobierno de Dios en mi vida. Estoy rechazando la vida de reino y cambiándola por lo que yo pienso. El hombre y la mujer soberbio y soberbia es resistida de parte de Dios. Pero la persona humilde, y es curioso porque la raíz hebrea de humildad viene de una palabra que significa rodilla. Humildad en hebreo nace de una raíz que significa rodilla. ¿Qué tiene que ver la rodilla con la humildad? Miren, tiene que ver mucho. En la cultura de los judíos, recibir una bendición era de rodillas. ¿Por qué? Porque arrodillarse era un símbolo, una señal de decir, yo estoy a tu servicio y te voy a obedecer. Y la persona que estaba en autoridad, por tanto, le bendice. ¿Han visto ustedes las películas de los caballeros con los reyes? Cuando alguien es nombrado caballero, ¿cómo se pone esa persona? Se pone de rodillas para que sea tocado los 2 hombros con una espada, ¿no es cierto? Es señal de decir, yo estoy a tu servicio y te voy a obedecer. Yo voy a ser leal a ti. Por eso humildad tiene que ver con rodilla. Se acercan los discípulos y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando ustedes oren, no les pronuncia palabras mágicas, no, tienen que decir, va Padre. No les dice Jesús así. Les dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que se paran en las sinagogas. ¿Por qué dirá que se paran? Porque su rodilla no se ha doblado. No han dicho, yo estoy al servicio de Dios, sino que se han parado y han dicho, yo estoy complaciendo mis deseos. La gente que complace sus deseos, la gente que está en homocracia, ¿creen que ora? Claro que ora. Claro que supuestamente le pide a Dios, pero sigue haciendo lo que le da la gana. Y después se pregunta, ¿por qué Dios no me responde? Y Jesús les dice, no hagan como los hipócritas que anhelan estar de pie, que se paran a hacer su oración. O sea, pese a que están diciéndole a Dios, siguen haciendo lo que quieren. Cuando tú ores, dice, ora así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, toda la gloria para Él. Y después dice, venga a nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué fue primero, el reino de los cielos o el reino del hombre? ¿Y por qué está diciendo entonces, venga a nosotros tu reino? Porque es un acto de decirle, Señor, yo no quiero seguir siendo gobernado por mí mismo. Yo quiero que tú me gobiernes.
No quiero vivir según los principios de este mundo. No quiero vivir según lo que este mundo piensa. No quiero tener amistad con este mundo. Antes de llegar al Señor con tu pliego de peticiones, debemos presentarnos delante de Él para decirle: Señor, que tu gobierno gobierne mi vida. Eso es lo que nos estaba diciendo el Señor Jesús. Antes de llegar con el pliego de cosas que Dios tiene que cumplir como si fuese una lista de supermercado, antes de buscar la bendición, tenemos que ir por la obligación. En otras palabras, tenemos que buscar de parte de Dios, primero, agradarle a Él, ser gobernados por Él, obedecerle a Él, para que, como dice su palabra, como dice la palabra de Dios, cuando busquemos su reino y su justicia, todo lo demás será añadido. En el reino de los cielos hay pobreza, en el reino de los cielos hay enfermedad, en el reino de los cielos hay tristeza. Cuando pedimos: venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo: Señor, en tu cobijo, aquí en la tierra, mientras yo esté gobernado por ti y yo te obedezca, así tenga problemas, no va a haber tristeza. Así tenga conflictos, la paz no se va a ir. Así me falte el dinero, yo sé que tengo un Dios que va a suplir lo que me hace falta. El venga a nosotros tu reino es decirle: Señor, antes de pedirte lo que yo necesito, te quiero decir que tú me vas a gobernar y que yo te voy a obedecer. Es dejar de estar parado y decir: Señor, te pido esto, lo otro, y entrar al lugar secreto, doblar las rodillas y decir: Señor, te voy a obedecer. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Del yo, del complacer mis deseos, mis anhelos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al que saca a Dios de la ecuación, Dios lo resiste, no le contesta, no le escucha. ¿Por qué? Seguramente Dios irá arriba, tienes un mejor plan, entonces hazlo, pues, que te vaya bien. Y así llores, grites y patalees, si le tienes a Dios fuera de la ecuación y no estás obedeciendo, no pasará absolutamente nada. Pero Dios dará gracia a los humildes, al que decide obedecer, al que decide vivir gobernado, al que decide permitir que Dios sea su sustento en el día a día. A ese Dios le dará su aprobación. Dios tendrá una influencia divina, sobrenatural, para darle aprobación delante de la gente, para darle favor, para darle gozo, para darle mérito. Miren, cuando tengo que hacer algún trámite, yo siempre digo: Señor, dame gracia. Es eso, dame tu aprobación. Interfiere sobrenaturalmente para que la gente hasta me vea lindo. Y les prometo, Dios es fiel a su palabra. Y cosas que han parecido imposibles, el Señor ha puesto en mi mano. Cuando llegué a esta iglesia, muchos de ustedes saben cuál era el momento que vivía la iglesia. Yo no sabía con qué me iba a topar. Yo no sabía con qué gente, no sabía con qué circunstancia, no sabía con qué entorno, con qué cultura de iglesia me iba a encontrar. Mi oración fue: Señor, dame gracia. Y el resto de la historia saben ustedes. Dios ha tenido una intervención sobrenatural y no son mis méritos, es su gracia, es su gloria. Cuando buscamos agradar a Dios y no a nuestros deseos humanos, el Señor influencia de manera divina en nuestro favor. La pregunta: ¿vas a invertir tu vida en complacer tus deseos o vas a invertir tu vida en ser gobernado y obedecer al Señor?
El sistema detesta la humildad. El sistema del mundo, el pensamiento actual, el pensamiento moderno, detesta la humildad. Aplaude más bien al que consigue cosas por su propia fuerza. Dios no tiene espacio para obrar cuando ponemos nuestros argumentos por sobre su voluntad. Dios no va a obrar mientras tú sigas defendiéndote y excusándote y tratando de poner tu plan por sobre el plan de Dios. Vivir para saciar deseos es desperdiciar nuestros días tratando de alimentar un monstruo que nunca estará calmado, pues siempre querrá algo más. Los deseos nunca serán saciados. Y tú decides si quieres gastar tu vida, tu tiempo en complacer deseos o invertir tu vida en el reino de Dios para ser gobernado por Dios y para obedecerle, para darle a Él lo primero y lo mejor y para honrar a quien debe ser honrado. Dios en primer lugar, tus padres, tu familia, tus autoridades. Un deseo sometido a la voluntad de Dios se convierte en una razón para darle la gloria, sea concedido o no tu deseo. Porque quizás si no es concedido, quizás Dios te está guardando de algo. Nunca me olvidaré que cuando yo era pequeño, mi papá tenía siempre ofertas de trabajo en diferentes partes del mundo. Y nosotros a veces ya soñábamos con que nos íbamos a vivir en diferentes lugares. Y siempre al final se caía. Me acuerdo, una vez mi papá tuvo una oferta para ir al Paraguay, a una empresa que se llamaba LAPSA, Líneas Aéreas del Paraguay S.A. Vendieron un avión, la gente de aquí, de la empresa donde trabajaba mi papá, vendieron ese avión a LAPSA y le dijeron a mi papá, venga a trabajar. Y teníamos todo resuelto, todo arreglado, departamento, colegio, todo estaba listo. Y nosotros decíamos, nos vamos a ir a vivir al Paraguay. Y una noche que mi papá oraba, decía, Señor, si tu voluntad es que vayamos, facilita todo. Y yo, así como Santiago decía, a ver, pero Dios ya nos está dando la oportunidad, ya tenemos departamento, ya sabemos de los colegios, ¿qué más falta? O sea, ya. Y además recordaba, ¿no? Cada vez que mis papás dicen que se haga tu voluntad, no sale. Mejor no pidamos. Y mi papá oró para que salga ese trabajo en el Paraguay. ¿Y saben qué pasó? Aquí estamos todavía. No salió. Pasó como un mes. Mi papá entró llorando a la casa y traía un periódico. Y abrió el periódico y en primera plana, el avión de LAPSA que habían vendido sufrió un accidente y murieron todos los que estaban ahí. Adivinen quién hubiese estado en ese accidente. Un deseo sometido a la voluntad de Dios se convierte en una razón para darle gloria a Dios, sea concedido o no. Cuando obedezco, el Señor influencia de manera sobrenatural mi realidad para que su plan se cumpla en mi vida. Esta mañana el Señor ha hablado, ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide pensando en ti y sobre todo en el legado que tú vas a dejar a tus generaciones. Aquí termina mi parte, comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor.